Mis amigos, hoy les traigo una receta deliciosa y saludable. Son helados sin azúcar ni gluten. Si eres fanático de los helados, pero estás buscando opciones más saludables, esta receta es para ti. Ingredientes simples y fáciles de encontrar. Así que puedes disfrutar de un buen helado, un postre delicioso sin sacrificar tu dieta ni tu salud. Comencemos. En esta ocasión le voy a mostrar cómo yo preparo 4 helados diferentes, bien saludables, bien caseros. Y la base para los 4 va a ser el guineo, la banana o el plátano, como les dicen en algunos lugares. El caso es que tiene que estar bien maduro. Ahora lo que vamos a hacer es prepararlos para almacenarlos en nuestro freezer antes de usarlo para nuestros helados. Yo los estoy cortando, quitándole la avenita que trae. Y luego lo corto en rueditas. La primera fruta que voy a elegir para mis helados es una piña, a la que vamos a quitar su cáscara, bordes y vamos a cortar en cuadritos. No necesitamos el centro de la piña, solamente voy a utilizar los lados. Cortamos en cuadritos. Y la otra fruta que elijo es el mango, que también igual voy a pelar y a cortar en cuadritos. Próxima fruta, la fresa, que también voy a cortar en trocitos pequeños. Y estas últimas que voy a utilizar juntas, lo que es la frambuesa y las moras azules, no necesitan cortarse, así que la vamos a frizar en su mismo tamaño que vienen. Y usted busca la forma más práctica de almacenarlas. Yo la pongo en envases herméticos cerrados y esto va al freezer. Comenzar con el helado de fresa. Necesitamos 200 gramos de guineo o banana, que ya teníamos frizado. Lo vamos a pesar para que sea exacto. Perfecto. Y agregamos a nuestra trituradora. Ahora vamos a pesar las fresas. De esto necesitamos 150 gramos. Listo. Y todo a nuestra trituradora. Vamos a moler todo hasta tener una consistencia homogénea. Tendrás que parar un par de veces para ayudar con una cuchara a incorporar bien todo. Una consistencia perfecta. Vamos a servirlo. Ya nuestro primer helado de fresas está. Puedes consumirlo inmediatamente o ponerlo así mismo en el freezer para cuando lo vayas a usar. En este caso vamos a utilizar solamente 100 gramos de guineo o banana, 75 gramos de frambuesas, porque vamos a hacer uno mixto como me gusta, y 75 gramos de moras azules. Vamos a hacer el mismo proceso. Dale la forma como te guste. Listo. Y siempre póngale su toquecito, esas frutas frescas. Nuestro tercer helado, la base principal de nuevo el guineo, 200 gramos y 100 gramos de mango. Vamos a acomodar. Ahora te toca al helado de mango. Vamos a envasarlo. Ahora concluimos con el helado piña.
200 gramos de banana y 120 gramos de piña. Mientras más madura, mejor. Vamos a batir. Si te gustó la receta, te invito como siempre a darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos otra vez aquí en Joca's Kitchen.